Hola, buenos días, tardes, noches. Mi nombre es Sofía Celis. Y yo soy Andrés. Bienvenidos a nuestro podcast Ecos del Inconsciente. En este podcast vamos a hablar de la Biblia, principalmente del Antiguo Testamento. No nos vamos a meter a detalles porque es un tema súper extenso, ¿no? Ujú. Pero tenemos ahí como algunos temas que yo quería hablar porque como que con los años fui juntando ahí ciertas ideas, cierta información, Ujú. también de platicar con amigos y así. Ok. Y dije pues tengo ahí como eso ahí aventado, quiero hablar un poco del tema, ¿no? Sí, vamos a darle forma aquí. Ujú. Y digo, si quieren como investigar un poco más de lo que vamos a hablar, hay un canal, igual le ponemos un link ahí, de Dan McClellan, Ujú. que es un erudito de la Biblia, Ok. que tiene ahí, pues que es youtuber, Oh. y tiene un chorro de información. Sube videos cortitos, así seguido. Mm. Sí, entonces si les interesa ahí más, pues pueden checarlo. Mm. Eh, entonces vamos a hacer un análisis como un poco histórico de, pues sí, del Antiguo Testamento más que nada Ujú. y de, pues, la religión. Y pues la idea es como, pues preguntarse las cosas, ¿no? Antes de, pues ya sea como aceptarlas por completo o rechazarlas, que Ujú. normalmente es lo que pasa con religiones o Ujú. con libros como la Biblia Ujú. para niños. Es muy buena esa. Se Es- las recomiendo. sí. Este. Y bueno, más que nada como que investigar, ¿no? Y ver cómo... Yo creo que lo importante es tomar como... Pues tomar lo que te sirva, ¿no? Y no Ujú. tomar lo que no. Ujú. Entonces vamos a hablar de un poco de la historia, de las diferentes religiones que usan como este libro o historias, sus propias versiones. Y un pequeño análisis crítico. Ujú. Y tal vez hablemos un poco de algunas historias. Mm. Más del Antiguo Testamento. Ok. Ujú. Entonces, el resumen de la historia y la evolución, tengo aquí en puntos, más o menos, Ujú. estimado. O sea, los orígenes estimados de las historias del Antiguo Testamento, Ajá. más o menos se cree que es como desde el 1200 antes de Cristo, Ajá. que hay, era como una tradición oral, ¿no? Pues se Mm. contaban las historias. Mm. Hay gente que dice que desde antes, que tienen mucho más miles de años, pero pues no hay evidencia, ¿no? Ok. Eso es como lo que más se puede comprobar. Mm. En ese entonces todavía la religión no era judaísmo como tal, era una forma de enoteísmo, Ok. Ujú. que es como, o sea, reconocían la existencia de diferentes dioses, Ujú. pero tenían un dios principal, Ok. que era Yahvé, Ujú. que fue quien después pues se convirtió en, pues ahora le decimos Dios, ¿no? Nada Mm. más. Pero en ese entonces había como reconocían a varios otros pues, deidades. Mm. Ujú. Y eso era en tribus israelitas en Canaán, que es donde ahora es Palestina, Israel y pues ahí cerca alrededor. Ujú. Y pues sí, digo, había varios dioses como Yahvé, Ujú. El, Baal, Aserá, Mm. y sí había como unos 5, Ujú. o tal vez un poco más. Después en el año 1000, como del año 1000 al 500 antes de Cristo, se escriben y editan pues las historias del Antiguo Testamento. Ajá. Y ahí empezó a haber un cambio que Yahvé se convirtió en el Dios único Ajá. y comenzaron a ser monoteístas. Bueno, los que hicieron ese cambio, ¿no? Mm. Porque los que hicieron ese cambio pues eran sacerdotes, escribas y profetas. Ujú. Porque, pues digo, más que nada lo que encontré Ujú. es que pues tenían, o sea, eran personas que estaban como en el poder político y religioso y querían centralizar el culto en Jerusalén Ujú. y querían tener pues un solo Dios, ¿no? Y un solo pueblo Mm. y centralizar el poder religioso y económico. Mm. Ujú. Y pues después hicieron reformas para prohibir otros cultos a otros Mm. dioses. Mm. Ujú.
Y pues sí, dicho de otra manera, grupos con poder e intereses específicos pues reescribieron y editaron las tradiciones, ¿no? Para pues como reflejar su visión del mundo y imponerlo. Ujú. Luego, del año como 500 al 70 antes de Cristo, se consolida el monoteísmo y se inicia el judaísmo tal cual como se conoce hoy. Bueno, creo que muchos ni estamos familiarizados con qué es, pero hay algunos detalles mencionaré después. Y pues se editan, o sea, se reeditan y organizan pues libros del Antiguo Testamento, ¿no? Porque es que eran como muchos libros que pues, se organizaron y pues hicieron este tipo de cosas. Bueno, pero este ya es más moderno para niños. Muy moderno. Y después de eso, en el siglo I después de Cristo, bueno, aprox, pues Jesús se convierte en la como figura central que predica una renovación espiritual y pues como que empieza el cristianismo, ¿no? Sus seguidores creen que es el Mesías y escriben el Nuevo Testamento. Bueno, pues sí, ¿no? Convirtiéndolo en un pues, semidios, ¿no? En su Nuevo Testamento, en su mito, o en su seguimiento de este mito. Y pues sí, nace el cristianismo que es diferente al judaísmo que era la religión de antes, ¿no? Bueno, son dos diferentes más bien. O sea, nace el cristianismo. Y luego, pues ya poquito después se define para el cristianismo cuáles son los libros oficiales o las versiones oficiales de las historias, porque también pues las adaptaron según su conveniencia, ¿no? Y para lo que ahora son, bueno, se definen esas historias oficiales o libros oficiales para lo que es ahora el cristianismo y sus diversas ramas, ¿no? Que aquí como que muchas veces decimos de a tal persona es cristiana, ¿no? Y como es un raro porque es cristiano. Pero realmente, o sea, del cristianismo las ramas, de hecho el catolicismo es una rama del cristianismo, ¿no? Ah, ok. Y en general les puedes decir a todos cristianos, aunque no es lo mismo, menos como con el sesgo que tenemos aquí. Pero, o sea, por ejemplo, Sí. el catolicismo y muchas otras como religiones, como los protestantes, también son cristianos. Y pues también los testigos de Jehová y los mormones, pues también, digo, sí tienen algunas diferencias, pero también se puede decir que son cristianos, porque son, pues sí, son seguidores de Jesús, pues como su figura principal. Entonces, si digo cristianismo, pues me refiero a todo eso. El conjunto. El conjunto, Okay. no solo a los cristianos que luego aquí, pues como que se ve muchas veces raro, pero pues realmente, pues nada más es otra rama, otra variante. Y hay otras religiones que tienen orígenes en común, pero tienen diferencias, ¿no? Por ejemplo, el judaísmo no reconoce a Jesús como el Mesías, ni acepta el Nuevo Testamento como libro sagrado. O sea, para ellos Jesús pues nada más fue como un profeta, ¿no? Pero ya. Y el Islam, que también surgió como en el 600 después de Cristo, por donde es ahorita Arabia Saudita. Ahí pues también su único dios es Alá. Bueno, le dicen Alá, pero pues realmente es como el mismo dios, pero es como su versión del mismo dios que le dicen Alá. Pero ellos también no, o sea, no aceptan como el Nuevo Testamento, ¿no? Ni a Jesús como Mesías. Okay. Y tienen otro libro sagrado que es el Corán. Y pues tienen también historias en común del Antiguo Testamento, pero pues son como sus versiones, ¿no? Porque pues, se fueron como editando con el tiempo. Ok, interpretaciones diferentes también. Sí. Ok, entonces eso fue resumen como histórico y de pues, como las diversas religiones, ¿no?
Tal vez haya más, pero pues esas son como las más conocidas. Entonces quería aquí tocar otro tema de si la Biblia y el cristianismo es machista o patriarcal. Bueno, aquí es que la otra vez escuché en un podcast que yo no lo había pensado, pero digo, es que antes hacían las cosas, ¿no? O sea, antes el mundo era pues, patriarcal 100%, ¿no? Sí. En casi todos lados. Entonces, pues como que cuando se analiza, pues también hay que verlo así, ¿no? Como, pues no necesariamente que fueran machistas, sí. Aunque sí lo eran, pero más bien, pues que así funcionaba el mundo, ¿no? Sí, pues era la interpretación del momento, lo que era socialmente, pues normal. Ajá. Entonces, entiendo que está visto desde esa perspectiva. Y pues con los años ha evolucionado, entonces, pues aunque a lo mejor todavía se puede decir que vivimos una cultura patriarcal, pues ya no es de la misma manera como era antes. Ha evolucionado, entonces, pues creo que es parte también de la interpretación. Antes se le daba a lo mejor una interpretación pues más marcada en ese aspecto, pero ahora tenemos otro tipo de visión que se le puede dar también a la religión. Digo, lo que escuché que me llamó la atención es que pues prácticamente todos los héroes de la Biblia son hombres, ¿no? Sí. O sea, siempre se escucha de, no sé, David o Jesús o... Se me olvida el nombre de Noé. Hay muchos. Sí, pues parte como de la misma estructura. Eran los protagonistas en ese momento. Sí, y realmente pues muchas mujeres pues nada más eran como la esposa de no sé quién o la esposa de tal héroe hombre, ¿no? Y digo, hay como arquetipos, digamos, en la Biblia de mujeres como la Virgen ya en el Nuevo Testamento. O otras que digo yo, mi forma de verlo creo que son demasiado como, bueno, perfectas desde la vista de un hombre, pues, de ese entonces. O bueno, de ahorita. Y pues creo que no es como un buen ejemplo como a seguir, ¿no? Ay, perdón, es que aquí tengo un gato y me araña el sillón. Tenemos un gato visitante. Bueno, tiene un gato visitante. Sí. Creo que no es un buen como ejemplo a seguir, ¿no? Tampoco creo que Jesús, porque también creo que Jesús es demasiado perfecto. Como Superman, tal vez. Y pues creo que los héroes más... Bueno, para mí, los mejores héroes reflejan como una dualidad, ¿no? Tienen al bien, pero más bien, pues no son perfectos. Tengo notas de por qué puede ser negativo ahora. Les voy a presentar al gato que les mencioné. Pequeña pausa. Una pequeña pausa. Para que salude. Mira, se llama Conde. Está de visita. Si escuchan ruidos raros, es él. Anda, continúa tu camino. ¿Por qué puede ser negativo ahora? O sea, tener como este libro como tu libro principal. Bueno, tu libro sagrado, ¿no? Digo, lo que mencionamos un poco, como invisibiliza modelos femeninos de liderazgo, fe y valentía. O sea, realmente no son como muy buenos los que hay ahí, ¿no? ¿Hay algún ejemplo? Encontré como una señora que se llamaba Débora, bueno, en la Biblia. Es como un buen ejemplo de una mujer que hizo algo y no era nada más como que la esposa de tal, ¿no? Creo que era una juez y liberó a unas personas en una guerra o algo así. No soy ningún experto. Pero bueno, hay otros mitos en los que realmente sí había mujeres importantes, como pues, en la mitología romana, griega, nórdica, Mesopotamia, que también fue como antes. Pues había varios personajes, ¿no? Como Inanna, Freya, Atenea. ¿Te acuerdas de otra? No. No. Bueno, pero había muchos dioses, pues mujeres o personajes clave, ¿no? Mujeres. Pero aquí como que pues realmente no hay. Hay una, dos. Sí, pero son como secundarias. Sí. Y pues creo que, digo, lo malo es que refuerza estructuras patriarcales, ¿no? Actualmente.
Y pues creo que eso pasa mucho aquí, ¿no? En México. Ujú. El tener este tipo pues de religión, como el Sí. catolicismo. Pues realmente, pues sí, ¿no? Ujú. Tiene muchas como maneras de ser, como del deber ser, Ajá. que son patriarcales. Sí, sí, sí. Sí, Ujú, lo entiendo desde ahí, aunque ujú, yo creo que sí se está habiendo un cambio y mm, ya se están incluyendo más a las mujeres y porque yo ahora que íbamos a ver este tema me puse a mm, leer, ¿no? ujú, De toda esta perspectiva sí, y estaba leyendo sobre todo del Papa Francisco ajá, y a mí me gustaba lo que él decía porque yo notaba que él era más incluyente y mm, cómo él fomentaba el ujú, respeto, la igualdad. ujú, Entonces creo que con personas como él se ha logrado tener otra visión y era ujú, la interpretación de él. Entonces ujú, ahora sí que uno se queda con la interpretación con la que se identifica. ujú, Y bueno, al menos yo dentro de lo que es el catolicismo, porque aunque no la practico, ujú, crecí en el catolicismo. Entonces yo ujú, me identifico con estas nuevas ideologías como las del Papa Francisco, mm, donde él estaba en contra de la violencia doméstica y mm, situaciones de este tipo. ujú, Y creo que es parte como de esta renovación en la que empieza a entrar pues mm, las religiones y la interpretación actual de la Biblia. ujú. Sí, sí, como que hay muchas cosas. Digo, ahorita estoy tal vez mencionando puras cosas negativas, pero hay cosas buenas, ¿no? Y también creo que hay Ujú, mucho espacio para, pues poco a poco ir como implementando cosas nuevas, ¿no? ujú. Y cambiando cosas que pues realmente ya no Sí, funcionan tan bien. sí, pues me imagino que también hay que adaptarse, ¿no? A los tiempos, Ujú, ujú, para poder también incluir a las nuevas generaciones. ujú. Sí. Em, ¿Qué más quería mencionar? Quería mencionar como posibles influencias Ujú, o mitos que de casualidad son similares a los de ujú, la Biblia. ujú, O sea, mitos como previos a la Biblia, ¿no? ujú. Eh, Porque pues sí, pudo haber, digo, a fuerzas tuvo que ser influenciada, ¿no? Las historias por otras culturas vecinas, ¿no? Ujú, O de ahí mismo, pero de antes, ¿no? sí. Entonces, pues sí, digo, no se puede como crear algo a partir de nada, ¿no? Ujú, Y, por ejemplo, la coincidencia como más grande, según yo, ujú, es la historia del diluvio ujú. de De Noé, Noé. que hace su Ujú, arca y pone ahí muchos animales. sí. En la epopeya de Gilgamesh, Ajá. bueno, de Sumeria, Ujú, mucho antes, había un mito en esa epopeya, ajá. cuenta la historia de un hombre inmortal al que busca Gilgamesh, Ujú, que se llama Utnapishtim. ujú, Había creado una especie de arca también y ujú, había sobrevivido con su esposa. ujú, Y luego los dioses los hicieron inmortales, ¿no? Porque fueron los únicos humanos que quedaban vivos ujú, y les ofrecieron sacrificios, ¿no? ujú, Entonces se hizo inmortal. Bueno, se ujú. hicieron ellos inmortales. Ok. Esa es la primera como gran coincidencia, Ujú, pero hay muchas historias de inundaciones, ¿no? ujú, También luego es común que la gente sueñe con inundaciones ujú, en ciertos momentos de su vida, ¿no? ujú, O con agua. ujú, Otra es la creación del hombre, ujú. que en mitos pues sumerios babilónicos los humanos normalmente eran creados con barro Ajá. o lodo o tierra. Hay una historia donde un dios crea como de la tierra que tiene así en las uñas, Ok. se la saca y crea a dos seres para que vayan a rescatar a su hija. Mm. Y en algunas versiones del Génesis el hombre es formado del polvo de la tierra, Ok. con tierra también. Mm. Ujú. Eh, Realmente no en muchas, te tienes como que meter a Mm. investigar mucho. Porque, por ejemplo, aquí pues no dice eso, ¿no? En la historia de la Biblia, ¿Adán con qué fue creado? No me acuerdo. Es que depende de la versión, como que se fue editando y fue cambiando. Ajá. Y hay varias versiones. Ok. En esta no me acuerdo, pero Ujú. no me acuerdo, sí lo leí, pero no me acuerdo. Pero, Porque me acuerdo que Eva era creada a raíz de la costilla ajá, de Adán, ajá. pero no me acuerdo Adán, de dónde salió. pues con tierra. Ok. Bueno, si saben, pueden poner un Coméntelo. comentario.
Seguramente hay gente que sabe más. Otra similitud interesante, vamos a poner imágenes. Creo que te he enseñado alguna, pero no tantas. Antes se usaba mucho como por el siglo XII y antes. Ponían a Jesús y a los 4 evangelistas. Eso era como antes de que fuera más como que hablaran más de la Trinidad. Como que hablaban mucho de Jesús y los 4 evangelistas. Pero ahorita ya nadie habla de eso. Había como esculturas en templos y aparecen como animales los 4 evangelistas. Okay. Bueno, uno aparece como persona y los otros como un caballo, como un buey, como una águila. Y Jesús muchas veces como un cordero. Y eso pues, se parece mucho a otros mitos, ¿no? Como el egipcio, que muchos están como animales, ¿no? Muchas veces. Muchos dioses o hijos de los dioses, ¿no? O semidioses. Parecían animales. Bueno, tenían caras animales, ¿no? Eso está chistoso. Pero a partir de cierto año se dejó de usar como en el cristianismo. Como que dijeron de, no, ya no. Ya hagan otra cosa. Hay otra similitud pues más del Nuevo Testamento, de la muerte y resurrección de Jesús. Más como de la idea, porque según dice el erudito que mencioné, o sea, en ningún mito antes hubo tal cual como una muerte y renacimiento de un personaje. Más bien como que les quitaban los ojos o los cortaban en pedazos o les cortaban alguna parte. Y después como que alguien los rescataba, ¿no? Como que o los sacaba del inframundo. Es como una idea similar, ¿no? Como de muerte y renacimiento. Como que es una idea que siempre ha estado en la mente de los humanos, ¿no? Desde hace mucho. Igual ahorita voy a hablar un poco de eso. Bueno, esas son las similitudes bueno, de las que anoté, porque puede haber infinitas, ¿no? También quería hablar de algunas interpretaciones de algunas historias. No sé si leíste las mismas que yo, más o menos, pero bueno, bueno, a ver, ahorita vemos. Hay una interpretación muy interesante de la historia de Adán y Eva, que menciona el infame Jordan Peterson en uno de sus videos, de sus infinitos videos. Porque hay una antropóloga, no me acuerdo cómo se llama, pero bueno, una antropóloga no sé cómo se dice, como de evolución, que estudió como la evolución del ser humano. Pues sí, la evolución supongo, pero no sé el nombre científico. Sí, quién sabe, pero bueno, dice que los seres humanos como inicialmente, o sea, hace, sabe, millones de años, o sea, éramos como una especie de changuitos y que pues comíamos principalmente frutas, ¿no? Ok. Y teníamos miedo de ciertos depredadores, ¿no? Como las serpientes, otros reptiles, halcones y felinos, como tipo jaguares o dientes de sable, creo que existían esos antes. Y dice que evolucionamos en gran parte nuestra vista para detectar muchos colores. Ya ves que nosotros vemos muchos colores más que otros animales. Sí, más que un gato, un perro. Sí, más que como que la mayoría de animales. Evolucionamos para detectar cosas como frutas, como manzanas, otros frutos, fresas, naranjas. Y también para detectar como serpientes. Sí, es como muy fácil ver de repente que estás viendo y ves algo que es como una serpiente, ¿no? O la rana venenosa, toda brillosa. Sí. Sí, también. Y digo, está interesante que, o sea, en el cuento de Adán y Eva, como que podría ser como una especie de metáfora que habla de la evolución del ser humano. Porque, o sea, Adán y Eva primero estaban como, no eran conscientes de muchas cosas, ¿no? Vivían en el paraíso, nada más vivían como al día, agarraban frutas y pues no sabían como mucho de lo que estaba pasando en el mundo, ¿no? Y con la serpiente y la manzana, pues como que hizo que abrieran los ojos, ¿no? Que ganaran conciencia. Y pues ya se daban cuenta, por ejemplo, Adán de que estaba desnudo, ¿no? Sí. Se tapaba, ¿no? Se escondía de Dios. Sí, se avergonzaba. Se escondía atrás de un arbusto, pero realmente Dios podía verlo en todas partes. Y pues como que se hacían conscientes de más cosas, ¿no? Sí. Después de comer la manzana que les dio la serpiente.
Y está como muy interesante verlo como si fuera una especie de explicación de la evolución del ser humano. Ujú, Tal vez fue como una enorme coincidencia, ¿no? ujú. O tal vez como que pues antes se entendían las cosas de diferente manera, ¿no? Como que se contaban muchas historias. Bueno, todavía. Sí. Pero pues de alguna manera tal vez le atinaron ahí a algo muy interesante, ¿no? Ujú. Los que contaron por primera vez estas historias. Y pues sí, no digo, realmente esa es como la interpretación que se me hace interesante. Ok. Digo también, si Dios les dijo no coman de ese árbol, pues obviamente iban a ir a comer de ese árbol, ¿no? Ujú. Sí. ¿Tú leíste esa? Sí, leí pues el resumen que El viene en resumen. el libro que les decíamos. Y, y la verdad se me hizo padre hasta eso leerlo porque ya tenía muchos años que lo había pues leído algunas partes de la Biblia, porque al final de cuentas yo estuve pues en escuela católica, entonces ya tenía mucho que no, como que no refrescaba todo eso, entonces se me hizo padre como poder volver a ver esos detalles, e incluso como este es un resumen, sí había partes donde decía, ay, aquí le faltó esta información, ¿no? Este detalle y todo esto, entonces, por Sí. ejemplo, en esa parte Ujú. era lo que te decía, o sea, yo recordaba que se describía, o sea, cómo Dios había creado a la mujer a partir de la costilla y todo eso. Ujú. Y cómo aquí esos detallitos no venían, pero pues en sí viene la idea principal, que es precisamente lo que tú comentabas, que es la creación del mundo, luego de Adán, de Eva, y cómo es tentada Eva por el símbolo de la serpiente, y cómo la Eva invita a Adán a probarla también, y a raíz de aquí es que son echados del paraíso. Sí. Sí, ahorita pensé. Hay como muchas historias, no sé si como que en gran parte puedan estar inspiradas en algo como Adán y Eva. Porque hay muchas historias en las que la mujer hace que el hombre se haga consciente de cosas que pues precisamente no pasa aquí. Como el Rey León, esta se llama Nala. O sea, está el Rey León de este Simba. Ajá. Está comiendo gusanos con un puma y un... ¿Cómo se llama? Timón. Timón. Ajá. ¿Qué animal es? ¿Quién sabe? Una suricata. Suricata. Ajá. Sí, o sea, está... Sí. O sea, es como un adulto niño, ¿no? Que está ahí comiendo gusanos y en lugar de pues, ser un león y pues Sí. como que tomar su lugar, ¿no? Como que ella hace que él se dé cuenta de eso, ¿no? Como que en muchas historias las mujeres de cierta forma hacen que los hombres se hagan conscientes de cosas. Ok. Supongo que también pasa al revés, ¿no? Pero como que en muchas historias famosas pasa eso. No me acuerdo de otra, pero hay muchas. No sé si puede ser como en gran parte algo que se tomó de aquí inconscientemente, ¿no? Sí, como una idea. O si también pasa. Se escuchó el tren. Bueno, hay otra, la historia de Caín y Abel, ¿la leíste? Sí, también. De los hermanos que, pues uno tiene más suerte, ¿no? O le va mejor en ciertas cosas, Abel. Y Caín, pues, lo mata. Sí. Porque por la envidia y resentimiento que tiene hacia él, ¿no? Ajá. Y pues es una buena historia, ¿no? Porque está súper cortita, ¿no? O sea, es Sí. como una página, 2 páginas. Pero digo, puede tener una muy buena enseñanza, ¿no? Que pues hay que aprender pues, a saber que pues vamos a ser buenos en diferentes cosas, ¿no? No hay por qué tener como resentimiento hacia otros. Sí. Y también se me hace interesante como, pues ya ves que Dios le dice o sea, a todos los demás humanos que había, que no se pueden vengar de Caín, ¿no? Ah, sí, lo protege. Lo protege. Sí. Y eso está bien porque, o sea, como que hay muchas historias de venganza. O bueno, en la vida real, pues las venganzas no salen bien, ¿no? O sea, Sí. como que provocan más violencia, ¿no? Y más y más y más. Y se hace violencia infinita. Sí, sí que es como parte, yo creo que de una interpretación que podemos dar, ¿no? El dejar a un lado la venganza. Sí, y sus resentimientos, pues intentar también controlarlos, ¿no? Digo, anoté muchos ejemplos de historias donde la violencia lleva a algo malo, como
Hamlet, Mm, El Conde de Montecristo, mm, Old Boy, ujú, Gladiador. sí. Y pues Hunter x Hunter, Berserk, Sí, pues sí. hay infinitas. Sí, pues la violencia, sí, no es... Bueno, un carácter muy humano, yo creo. Sí. Sí, como que en el reino animal es diferente. Ujú. Yo diría que ahí es como una agresividad, no Ujú. una violencia, porque Mm, en el humano tiene como una intención. ujú. De hecho, hablando de eso, yo recuerdo que eso era lo que diferenciaban cuando estuve estudiando sobre violencia, que la diferencia de la agresión a esta es que la agresión es como un animal que lo hace para defender a sus crías, a su comida, Comida. pero la violencia sí tiene una intención de dañar, Ujú. como en el humano se presta, y es precisamente lo que hay que evitar. Ujú. Sí. Sí, o sea, en general, creo que el mensaje mucho del cristianismo, pues es el Ujú. amor al prójimo, ¿no? Bueno, Ajá, la enseñanza tal vez principal. sí. Es buena, ¿no? Ujú. Creo. Eh, Otra historia que yo como que tuve muchas ideas de esta historia del diluvio. Ajá. Eh, pues creo que parte del mensaje que yo tomé, Ujú. es que pues, las cosas tienden a deteriorarse, ¿no? Mm, Especialmente si no les das cierto mantenimiento, ¿no? Si no mm. tienes cierta administración. Ajá. Eh, en el diluvio, pues como que los seres humanos, ya hay muchos seres humanos, ¿no? Hay violencia. Ajá. Y como que Dios se harta y dice, ya todo, manda todo al... Borrón y cuenta nueva. borrón y cuenta nueva. Sí. Y de Sí. hecho, después de que lo hace, cuando Noé Ujú. se baja del arca, bueno, en esta versión, Sí. le Ujú. dice de, no volveré a hacer eso. Sí, será la última vez que haga esta técnica. Sí, Ujú. sí, porque pues, realmente no es bueno hacer eso. Digo, con algunas cosas puedes, ¿no? Pero tuve como muchas ideas Mm. en la vida cuando pasa, ¿no? Ujú. Que por ejemplo estás en la uni, ¿no? O en el trabajo, acabas de entrar Ujú. y como que te llevas bien con todos. Ujú. Y luego como que ya ves, pues, como que se hacen grupitos, ¿no? De amigos. Ujú. Y les caes mal o hasta te odian o los odias. Ujú. Sin una buena razón, ¿no? Mm. Como que muchas relaciones tienden a deteriorarse. Ujú. Eh, También pasa mucho con proyectos personales, ¿no? Que, por ejemplo, voy a escribir tal cosa. Ya Ujú. lo empiezas bien padre, bien emocionado. Ujú. Y empiezan a pasar días y se empieza a hacer un proyecto más grande. Mm. Y luego ya tienes ahí una cosa que, si no tienes como buena administración o no le das buen seguimiento, Ujú. pues ya quieres como que tirarlo, ¿no? Como el de Game of Thrones, Ujú. el autor, Mm. que dice que el libro 6 que tiene es una... porque son 1500 páginas y ¿Ah, que sí? ya ni sabe qué... Ah, no sabía. O sea, dice, Ujú. dijo que tenía como buenas ideas Ujú. y que las iba a anotar, Ujú. pero que pues que algún día lo iba a acabar, dijo. Mm. Pero también como que pues, parece que tiene cierta falta de como de administración bien de ese proyecto específico, ¿no? Como que se le Ok. salió de las manos, yo creo. Ok. Como que tal vez fueron demasiados personajes, demasiadas cosas. Mm. Tal vez poca estructura y entonces se volvió algo muy difícil, ¿no? Mm. También pasa en Año Nuevo, que en Año Ujú. Nuevo estás como bien contento, ¿no? Ujú. Y luego hay un meme de Mad Men, lo voy a poner, que sale como Año Nuevo, todo contenta, ¿no? Ujú. Y luego dice 2 semanas después así salir tomando de una botella de vodka. Mm. Digo, cosas como relaciones de pareja, la salud, ¿no? Ajá. Pues como que hay que intentar tener buena administración y manejo de, pues como las diferentes áreas de la vida, ¿no? Porque si no empiezas a mandar todo por un tubo, ¿no? Mm. Pues es bien fácil nada más, pues con el tiempo ir mandando todo, ¿no? Ok. Todas tus relaciones, Ujú. todos tus proyectos, todos tus trabajos Mm. por un tubo, ¿no? Y pues hacer borrón y cuenta nueva cada rato. Ujú. Y pues con algunas cosas sí, ¿no? Pero tal vez no es lo mejor. Ok. Sí. ¿Tú pensaste algo con esa historia? Pues no lo había pensado desde la perspectiva que me das, pero creo que es pues es como una buena, un enfoque positivo que se puede Mm, como tomar, ¿no? Como una enseñanza, una moraleja, ujú, y que podemos interpretar de ese modo. A mí, bueno, cuando yo estaba leyendo la historia del Arca de Noé, a mí lo que me preocupaba era como
como que a mí me causaba mucha angustia pensar, oh no, todos se van a ahogar. Como que a mí me daba angustia pensar eso. Sí. Y, y incluso como que en mi mente pensaba, ¿cómo le va a hacer para meter los elefantes? Están muy grandes esos animales. Entonces como que me salían dudas así de ese estilo. Y, y ya se me hizo interesante cómo al final pasan, me parece que eran 40 días, 40 noches, ¿no? Los que estaba Algo así la tendría inundación sentido. y todo eso. Mm, Y luego cómo Noé va liberando un ave como para ver si ya hay tierra y todo mm, eso. Y a mí se me hacía interesante cómo Noé era tanto su amor a Dios, que realmente sabía que se iba a apaciguar todo, ¿no? Y mm, él iba a estar en la tierra otra vez. mm. Y yo tenía como esa angustia de, ¿cuándo se va a acabar esa inundación? Sí. Se ve muy preocupante. Pero como creo que es parte también de esa credibilidad, a lo mejor la enseñanza que a mí me agrada eso es como el confiar, ¿no? El poder Mm, tener esa certeza y, y poder seguir con el plan. mm, Y aunque haya a lo mejor vertientes donde pueda haber preocupaciones, como no dejarnos irnos con la ansiedad o los pensamientos así de catastróficos de puede pasar esto o lo otro, sino simplemente entregarnos esta confianza mm, y que las cosas pues resulten. ujú. Sí, sí, pues que pues, realmente podría tener una infinidad de enseñanzas o De interpretaciones, ¿no? interpretaciones, exactamente. Ujú, sí. Y también pues yo creo que depende mucho de nuestra historia, ¿no? Personal, Ujú, porque, por ejemplo, a mí me causa angustia todo esto del agua y todo eso. mm, Entonces yo lo veo desde mi percepción, mi historia, todo eso. ujú, Entonces mi interpretación también pues es diferente. ujú. Ujú. Sí, sí, sí. Casualmente mi historia de que estoy escribiendo, Ujú. es una inundación enorme, ¿sí sabías? No, ¿No? qué miedo. Bueno, si algún día la acabo, pues Ahí la sabrás. pasas. Sí. Está bien, la leeré de día para que no me dé miedo. Digo, antes de llegar a la conclusión, otra cosa que quiero hablar es de la resurrección. Ujú, Digo, lo mencioné hace rato. Pero como que siempre hemos tenido esta idea de como del muerte y renacimiento, ujú, o que llaman vida, muerte, vida. ujú, Bueno, como que pues, sí, constantemente pasa algo como dentro de nosotros, ¿no? ujú, Que como que a veces pasa de manera brusca y pues no ujú, tienes opción, como ujú, que algo, pierdes algo, ¿no? ujú. Sea como adentro de ti o Mm, sea fuera de ti, como alguna amistad, alguna relación, ujú, algún objeto puede ser, ¿no? mm, O hay algo que tú ya no puedes hacer, ¿no? Por alguna razón, ¿no? mm, No sé, cuando me lastimé el hombro que ya no podía escalar, mm. pues tuve que hacer otras cosas, ¿no? Sí. O sea, como que esta idea de que siempre hay algo que pues muere y hay Ujú, algo pues, que nace o que se desarrolla ujú, a partir de esa muerte. ajá, Pues se me hace interesante esa idea que, pues como que desde siempre ha existido, ¿no? ujú, Muchos mitos. Como en el mito egipcio me gusta mucho que, mm, bueno, una versión de las muchas, que Osiris, como que le quitan sus ojos, ¿no? ujú, Y Osiris era como el rey, bueno, mm, como el rey dios ujú, de Egipto. mm, Y luego lo va a rescatar su hijo, ¿no? Y le da uno de sus ojos. Y luego los dos reinan juntos, ¿no? mm, Entonces como que se pierde algo, se podría decir, pero se gana algo nuevo. ujú, Eh, pues me llama mucho la atención esa idea, ¿no? Pasa ujú, siempre, ¿no? mm, De que pues, para hacer algo tienes como que dejar de hacer otra cosa, ¿no? ujú, O para cambiar, pues tienes que, pues sí, literalmente, por ejemplo, si quieres aprender un idioma, ujú, pues dejar de hacer, no sé, de usar tantas redes sociales, ¿no? Para usar Duolingo ujú, ujú. y aprender, ¿no? Sí, Eh, sí, a lo mejor a mí lo que me hace pensar es como el proceso de un duelo donde algo mm, muere simbólicamente o literalmente. ujú, Y como es todo este proceso donde se llega a un punto donde se completa y ujú, después llegamos a lo mejor en el aprendizaje donde es precisamente la evolución a algo. ujú. Ujú, Sí, sí, es como una idea muy interesante. ujú, Que pues ahí está en miles de historias, ¿no? sí. Ujú. O incluso como los chamanes Ujú,
o en muchas historias hay como una especie de muerte chamánica del principal Ah, sí. o de algún personaje. Ah, ok. De hecho, se ve un poco en la primera de Duna. ¿Sí la viste? La vi en cartelera, pero no la vi. Bueno, sí la ubico. el principal tiene algo así más o menos con la especia que hay en el desierto. Ujú. Como que tiene una especie de muerte como en sus sueños o visiones, ¿no? Ujú. Y ya después, al final, como que ya se convierte en alguien más, ¿no? Ajá. Está padre. De Ujú. hecho, estoy leyendo el libro y está súper bueno. Oh, en el libro. Sí. Ok. Pero la película está buena. Mm, Y pasa algo así. mm. Y pues también los chamanes, ¿no? Tienen como una muerte chamánica normalmente en sus viajes. Sí. Y luego como que renacen nuevos. Sí. Y ahorita que mencionabas lo de Egipto, me gusta mucho la historia de todo Egipto y de Moisés, todo esto. Yo creo que es de mis historias favoritas de la Biblia. ¿Vamos a hablar de esa? Sí. Ah, yo no tengo notas, pero tú ¿qué tienes? Bueno, a mí me gusta mucho esa historia desde que estaba chica. Y también por la película del Príncipe de Egipto. ¿Sí la viste? Sí, era de DreamWorks, está buena. Está buena, me gustaba mucho. Y también está padre, a lo mejor también es parte como de esos ciclos, como tú me decías ahorita. Y tiene muchas cosas así, como precisamente de la muerte y todo esto. Y cómo están las plagas y todos estos procesos. Y es interesante también como ver la conexión, porque de hecho, ahora que la estuve leyendo, pude ver cómo fue que se llegó a Egipto y cómo luego se pasó a otra parte. Y yo no estaba como muy bien situada de cómo en qué momento sucedía, pero ahorita como que ya lo ubiqué temporalmente. Y se me hace bonita como la historia desde cómo encuentran a Moisés, o sea, en una cuna y todo esto y lo rescatan, como él tiene un origen de, ¿cómo se llamaban? Bueno, pero era de, digamos, de la población en general, no era de la realeza, digamos, de Egipto, no era noble, era... Ajá, no era un noble. Entonces, me hace interesante también la perspectiva de cómo él entra a este ambiente sin necesariamente ser parte de la nobleza y cómo él es también más sensible, ¿no? A esta otra área de la población, precisamente por su origen. Sí. Yo la verdad no, o sea, sí vi la película, sí leí algo, pero no la tengo como muy presente. Sí, yo también hace mucho que la vi, pero buena. Podríamos verla Sí. y hablar de ella. Sí, estaría bien. ¿Tienes algo más antes de la conclusión? Nada más. ¿Tienes una conclusión? ¿O quieres que empiece? Empieza. Ok. Digo, mi conclusión es tal vez parte de algo que ya dije, pero creo que a veces, o sea, no siempre, porque no puedes estar siempre ahí invirtiendo tiempo a hacer cosas, ¿no? Pero con algunas cosas creo que es importante pues, intentar ser un poco crítico, ¿no? Y conocer como de ciertos temas, como tener como más información pues del background, de diferentes puntos de vista, ¿no? Y como fuentes relativamente confiables. Digo, a veces eso es difícil, pero pues las hay, ¿no? Y pues es bueno pues cuestionar cosas que leemos o vivimos, ¿no? Como quién lo dice, por qué lo dice, pues cuál es su intención, ¿no? Si tiene algún interés detrás de lo que está diciendo. Sí. Y pues siendo más consciente de que todos tenemos sesgos, ¿no? Y pues hay enseñanzas salvables, buenas, del cristianismo o del Antiguo Testamento, independientemente de la religión. Como, pues sí, ¿no? Como el amor al prójimo, como las enseñanzas en algunas historias. Pero pues de manera general creo que el cristianismo ha hecho un muy mal trabajo, ¿no? O sea, ha abusado mucho de su poder y pues lo siguen haciendo, ¿no? Sí, bueno, es que desafortunadamente como cayó pues en manos de los humanos, a final de cuentas pues los humanos hay de todo, ¿no? Buenos y malos y desafortunadamente pues los que no, a lo mejor no han sido tan positivos lo han usado egoístamente. Y bueno, que también están los buenos, ¿no? Que lo han usado positivamente. Sí. Depende de la persona.
Sí, pues es como la tendencia, ¿no? O sea, normalmente cuando un grupo tiene poder, Ujú. mucho poder, pues abusa de su poder, ¿no? Sí. Es Sí, algo triste. muy humano, Ujú. desafortunadamente. Sí, pero, pues sí. Sí, pues sí, pero yo creo que en general es como algo bastante personal cómo lo manejemos, Ujú, porque yo considero que es importante tener creencias, ujú, independientemente de la que quieras tener. Yo creo que hay que ser respetuosos con la ujú, religión que quieras tener, sí. pero sí es importante y sano en la vida porque nos da yo siento que una comunidad Ujú, que nos apoya emocionalmente ujú, y nos ayuda a tener una mayor seguridad. Entonces, ujú, yo creo que es bastante sano, bueno, y también pues hay que tomar con lo que mejor nos identifiquemos, ¿no? ujú, Y por ejemplo, yo con la parte que me quedo precisamente en este caso de algunas partes de la Biblia, ujú, son algunas frases que vienen precisamente de que es importante respetar a nuestra pareja, a la ujú, familia, porque a final de cuentas nosotros somos creaciones de Dios, o sea, yo puedo ser creación de Dios, pero mi pareja también es creación de Dios y como tal, pues tenemos que respetarnos. Entonces, ujú, es importante, yo creo que tener esta como, pues, este aprendizaje ujú, en conjunto. Y, por ejemplo, yo tengo un libro que es que se llama ¿Cómo podemos ayudar a poner fin a la violencia en las familias católicas? Y a mí me gusta mucho porque vienen muchas frases de la Biblia, en este caso del Papa Francisco, el Papa Juan Pablo y algunos más. Y me gusta porque está precisamente enfocado a todas estas frases que nos ayudan a crecer como familia, como pareja. ujú, Es muy bueno, se los recomiendo. Es de la doctora Cristauria Welland. Y, y está padre, se me hace muy bueno porque también vienen como datos estadísticos, ¿no? De las personas que son religiosas. Y está también dirigido como para personas, dice, clérigos, religiosos y laicos. Entonces está muy ujú, completo y con un lenguaje bastante sencillo. ujú, Entonces, creo que es como la parte que a mí me gusta precisamente de las religiones, cuando podemos enfocarlo así positivamente. ujú, Y sobre todo, si le sumamos educación, creo que es más positivo porque, ujú, por ejemplo, uno de los datos que estaba leyendo es que a mayor educación, a mayor estudios tiene la población, tiene, tiene más espiritualidad, pero no necesariamente religión. ujú, De hecho, entre menos estudios es menos religiosa la población, ah, pero no menos espiritual. Entonces yo creo que es bastante sano cuando los ponemos en conjunto, tanto ujú, la parte precisamente educativa y la espiritual. ujú. Sí, pues que sí es importante tener experiencias pues, espirituales o subjetivas, Ujú. digamos. No necesariamente de que seas religioso, ¿no? Pero Ajá, hay otras cosas que se pueden hacer. sí, Ujú. Y pues sí, yo ya no tengo nada, ¿tú? sería todo. Sí, pues sí, sigan creyendo en lo que ustedes quieran, pero sí, cultiven esa parte espiritual. Ujú, Es buena. sí. Y pues cualquier comentario, cosa, pues ahí coméntenos, pónganos lo que sea en el chat, no en el chat, en, Comentarios. en los comentarios. Ujú. Ujú. Si saben alguna información interesante, pues ahí estaría padre que lo pusieran. Bien, muchas gracias. Bueno, gracias. Sí, Pues hasta la próxima. hasta la próxima. Bye. Bye.